Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Hermanos y amigos, la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga mucho de todo corazón. Les deseamos un día saludable en el nombre de Jesucristo. Les habla el hermano Eliud Espinosa Díaz. En este día he pedido una oportunidad para que podamos dialogar un poco acerca de el libro de los Hechos. Hay muchas preguntas bíblicas que en el quehacer diario pues nos ponen interrogantes en las mentes, y hemos sentido dialogar sobre el libro de los Hechos, dado que se predica mucho sobre este libro, pero no se enseña mucho contundente sobre el libro de los Hechos. Y es importante para los maestros que tengamos siempre un campo claro sobre los propósitos y sobre las enseñanzas que otorgamos a nuestros maestros. Así es que en el nombre de Jesucristo nos proponemos darle una mirada al libro de los Hechos. Y para tener una integración más clara y efectiva en esta presentación, pues se hace necesario leer con detenimiento el libro Hechos de los Apóstoles. Hechos, además de mantener el alcance salvífico que tiene la Biblia, es un libro hermoso para el quehacer diario. Así que me gustaría que tuviera al alcance siempre un lápiz que pudiera hacer apuntes y una versión bíblica, la que usted prefiera, de manera que usted pueda verificar las citas que mencioné y los datos. Aunque los datos yo los consulté con varias versiones bíblicas, como base utilizamos la Biblia Reina Valera 1960. Así es que aquí estamos. Cualquier pregunta usted puede dirigirla con toda confianza a través de las redes, y nos preocuparemos en el nombre de Jesús para ayudarles a aclarecer las dudas. Cualquiera que no sepamos, la consultaremos y será una muy buena asignación para nosotros. Es bueno. Así que los libros bíblicos, muy especialmente los libros del Nuevo Testamento, aparecen en la Biblia no en un orden estricto cronológico. No demuestran una secuencia de fechas, de hechos y demás como fueron escritos. Más bien, el orden que siguen los libros bíblicos pueden identificarse como que hubo una dirección del Espíritu Santo en la que mejor pudiera tener esa presentación de los sucesos y a la implementación del plan de salvación de Dios para la humanidad. Esa forma de agrupación en la Biblia permite que ese mensaje salvífico que la Biblia tiene, que la Biblia posee, sea mejor comprendido y mejor entendido para sus lectores. Recuerde, hermano, recuerde, amigo, la Biblia no es un libro de historia secular, aunque la posee, contiene historia secular, sino que el propósito de la Biblia es presentar la revelación del plan de salvación de Dios para el ser humano y exponer con detalles
todo lo relacionado a esa salvación. Ese es el propósito de la Biblia. Por eso no podemos leer la Biblia como un libro secular, como el Don Quijote o como la Divina Comedia, porque no es un libro histórico o de entretenimiento. La Biblia posee el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Un dato informativo adicional en ello, o en el libro bíblico, es el hecho de que los evangelios de Mateo y Lucas fueron escritos aproximadamente entre los años 50 y el 60 después de Cristo. Marcos surge como para el 68, Juan surge entre el 85 y el 90, y Hechos pues ya viene saliendo para el 60 después de Cristo. No obstante, los eventos que se incluyen en los evangelios históricamente suceden con anterioridad a los que se relatan en el libro de los Hechos. Y aunque la data escrita en algunos de los evangelios se haya completado posterior al libro de los Hechos de los Apóstoles, en adelante, en el tiempo que estemos aquí, para efectos de este estudio, de este comentario, vamos a sustituir el nombre Libro de los Hechos de los Apóstoles por Hechos, porque se nos hace más cortito decirle Hechos, pero el nombre correcto es Hechos de los Apóstoles. Si es que Hechos es un puente entre los 4 evangelios y las epístolas de Pablo. Hechos es el lazo de unión, la vía de integración entre ellos. Para entender las epístolas de Pablo y aún las universales, es necesario leer detenidamente el libro de Hechos. Además, para una mejor comprensión del cumplimiento de lo expuesto en los 4 evangelios, se hace necesario y leer a profundidad el libro de los Hechos. O sea, que si usted tiene claro lo que encierra el libro de los Hechos, va a entender con mucha mejor comprensión los evangelios, las epístolas de Pablo y aún las epístolas universales. En Hechos vamos a encontrar 5 temas principales. Siempre que usted lea los Hechos va a encontrar estos 5 temas. Número 1, Jesucristo en los Hechos. 2, el Espíritu Santo. 3, el Espíritu Santo y la Iglesia. 4, la Iglesia en sí misma. Y número 5, la relación del reino de este mundo y el reino de Dios. Y ya usted tiene una base para irse sentando en ella e ir comprendiendo el libro de los Hechos. Además, Hechos nos narra 3 eventos de Pentecostés. Si es que podemos acuñar ese adjetivo, Pentecostés, ya que Pentecostés era una de las 3 fiestas principales de los judíos. En Levítico 23, del versículo 15 al 16, usted va a encontrar eso. Dice que es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua y era conocida con 3 nombres. Las fiestas de la semana, eso lo consigue en Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10 y 16 y Segunda Crónicas 8:13. Se conocía como la fiesta de la cosecha, Éxodo 23:16, y se conocía como día o fiesta de las primicias. Eso está en Números 28:26. Y dado que el descenso del Espíritu Santo en la casa de reunión, en el aposento alto que usaban los discípulos en Jerusalén, sucedió el día de Pentecostés, la Iglesia ha nominado ese suceso como Pentecostés. Y lo entendemos, lo hemos acuñado. Y siguiendo esa línea de presentación, notarán también que de aquí en adelante yo les hablaré utilizando ese término, Pentecostés, como sinónimo del día del descenso del Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén. Si es que tomando ese punto de vista como base, Hechos relata
3 Pentecostés. Número 1, Pentecostés para los judíos. Lo va a conseguir en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Un estruendo de viento recio y se aparecieron lenguas como de fuego en la casa donde estaban reunidos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, Pentecostés para los samaritanos. Diferente a Jerusalén, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Número 3, Pentecostés para los gentiles. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Mientras Pedro hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Así es que integró el evento de Pentecostés, el evento del Espíritu Santo en su descenso a la tierra, irrumpiendo en las gentes de 3 formas o en 3 momentos diferentes para abarcar la humanidad completa. De ahí, de Pentecostés, aparece entonces un evangelio inclusivo. Ahora son partícipes samaritanos, conceptuados enemigos de los judíos y en aquel momento, y gentiles, ignorados por Israel hasta ese momento también. Dios y el mensaje evangélico dejan de ser exclusivos para Israel como ellos creían, y el mundo en su totalidad comienza a disfrutar la salvación revelada por Cristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Así que al libro de los Hechos se le llama Hechos de los Apóstoles, porque recoge la obra de los apóstoles luego del advenimiento del Espíritu Santo una vez ascendido Cristo al cielo. Su nombre correcto, como les dije anteriormente, es Hechos. Y en este libro se va a ver a Pedro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Pedro funcionando y trabajando hasta el capítulo 12. Pero del capítulo 13 hasta el final, el capítulo 28, vamos a encontrar a Pablo, la función de Pablo y su desempeño. Hay un propósito en este libro y un propósito con un autor. El propósito del libro de los Hechos es presentar el nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación. Se lo repito, el propósito del libro de los Hechos es presentar el nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación. Y la historia de la salvación en el relato de la historia sagrada, porque no hay en ello historia secular, aunque está subyacente. Eso es la historia de la salvación. La historia de la salvación es el relato de la historia sagrada, porque no hay en ello historia secular, aunque está subyacente, presente. Y el nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación se llama la Iglesia. El nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación se llama la Iglesia. Usted va a encontrar que las primeras palabras del libro los relacionan inmediatamente con los evangelios. Hay una diferencia entonces entre el Cristo terrenal de los evangelios y el Cristo exaltado de los hechos. Por eso ya Lucas comienza aquí a hacer la relación. La expresión que hay en Hechos 1:1 en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, ese tratado
al que se refiere el escritor Lucas es el Evangelio de Lucas, que fue dirigido también a Teófilo. Lo consigue en Lucas 1, versículos 1 al 3. Ya comienza a entrelazarse los evangelios con el libro de los Hechos. En Hechos encontramos a Cristo exaltado en el cielo, pero trabajando en la tierra a través del Espíritu Santo, usando la iglesia. Cristo se aparece a Pablo y éste se convierte al evangelio, pero para hacer la obra que hizo, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Así es que Hechos es de manera especial el libro del Espíritu Santo. Si usted busca y rebusca el libro, Lucas no es mencionado como autor, aunque sin lugar a dudas es el autor del libro. No obstante, Lucas usted lo va a encontrar incluido o se deja ver en 5 de sus capítulos. Puede apuntarlo. Capítulo 16, versículos 10 al 17. Capítulo 20, del 5 al 15. Capítulo 21, del 1 al 18. Capítulo 27, versículo 1. Y capítulo 28, versículo 16. Si usted mira el capítulo 16, va a encontrar al escritor hablando de sí mismo en plural, como que fue compañero de Pablo. Si mira el capítulo 20, aunque no lo es, se ve como si fuera Timoteo, el autor, pero no lo es. Eso también sucede en el capítulo 19, versículo 22. Y en el capítulo 15, versículo 22, pudiéramos interpretar que era Silas el autor del libro, pero no es Silas. En Colosenses 4:14 y en Filemón 24, también en 2 Timoteo 4:11, se menciona a Lucas como compañero de Pablo. Y entonces Lucas utilizó mucho esa experiencia que tuvo con Pablo para poder complementar su escrito. Lucas es un médico gentil. Es el único autor bíblico no judío. Y por ser compañero de Pablo, aprendió mucho de él. Tiene muchos de los rasgos que Pablo decía en su teología. Si usted mira la cena, la implementación del evento de la Santa Cena, de la forma en que la expresan Pablo y Lucas, tiene una gran semejanza, un buen parecido. Así es que cotéjese Lucas 22, 19 al 20, con 1 Corintios 11, 24 al 25, y va a encontrar un parecido bien marcado en cómo los dos presentan la cena. Fueron compañeros. En Lucas 8:43 y 13, del 11 al 13, va a encontrar que Lucas define las enfermedades con nombres específicos y bien detallados, porque era un médico. En Lucas 8:43 usted va a encontrar que él habla de la mujer de flujo de sangre. Ese es un término médico. Va a encontrar en el capítulo 13, del 11 al 13, una mujer encorvada. Hechos 3:2 y versículo 7 también, Hechos 9:33, Hechos 14:8 y Hechos 28 del 8 al 9, va a encontrar términos médicos cuando habla de un cojo, cuando habla que se le afirmaron los pies y los tobillos, cuando habla de un paralítico. Da a entender que era una persona que conocía médicamente el funcionamiento de los cuerpos. Así es que esos capítulos expresan el uso de un vocabulario médico con precisión. Menciona las enfermedades por su nombre, profesionalmente detallada, usando términos médicos. Recuerde, el médico en esa época era un profesional, no estamos hablando de un curandero. El autor del libro también le podemos decir que es un conocedor vasto de la época y de la historia. Y
está bien relacionado con el desarrollo y las personalidades de ese tiempo. Cotégelo, obsérvelo. En Hechos 5, 34 al 39, en el capítulo 12 del 1 al 3, en el 20, versículo 20 y 24 también, en Hechos 18, versículo 12, en Hechos 23, versículo 34, en Hechos 24, 24, en Hechos 25, 1 y 3. Él menciona personas por sus nombres y conoce sus posiciones. Este autor podía describir acontecimientos con precisión y con exactitud. Coteje Hechos 13:7, Hechos 16:22 y el versículo 35, Hechos 17:6 y Hechos 21:32 y 33. Sabía referirse a los oficiales del gobierno romano de manera precisa. Acuérdense, es un historiador a la vez. Y el historiador busca, se prepara, clasifica y entonces expone las cosas. Por el día de hoy les dejamos esto hasta aquí y ya en una próxima ocasión comenzaremos a disfrutar del método del escrito y la fecha del escrito. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y que les bendiga rica y abundantemente. El Señor sea con todos.